¿Alguna vez te has sentido traicionado por las personas que más amas? ¿Te has encontrado en una situación tan oscura que parecía imposible ver un propósito detrás del dolor? La historia que escucharás hoy es un viaje desde la traición más amarga hasta el triunfo más inesperado. Un relato que comienza con el odio de unos hermanos y termina con la reconciliación de una familia entera. Hoy reviviremos juntos la historia de José, el hijo de Jacob, un joven que pasó de ser esclavo a convertirse en gobernador de Egipto, y cuya vida nos enseña que aún en medio de la adversidad, los planes de Dios siempre prevalecen. Bienvenidos a Historias del Evangelio, el espacio donde damos vida a los relatos más emocionantes de la Biblia, descubriendo el mensaje eterno que todavía transforma vidas. El título de hoy, José y sus hermanos, de la traición al propósito divino. La historia comienza en Canaán. José era el hijo favorito de Jacob, porque había nacido en su vejez y era el primogénito de su amada esposa Raquel. Jacob le demostró su cariño de forma especial. Le hizo una túnica de diversos colores, una prenda costosa que lo distinguía entre todos sus hermanos. Pero aquel amor generó celos. Sus hermanos lo miraban con envidia, y el resentimiento crecía cada día. José, además, tenía sueños. Sueños que parecían confirmar que un día estaría por encima de sus hermanos. En uno de ellos, veía gavillas en el campo, y las gavillas de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Cuando compartió estos sueños, el odio de sus hermanos se intensificó. ¿Cómo podía atreverse a decir que ellos se inclinarían ante él? Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos que estaban pastoreando lejos de casa. Cuando lo vieron acercarse, conspiraron contra él. «He aquí viene el soñador, ahora pues matémosle y echémosle en una cisterna». Rubén, el mayor, intentó salvarlo y sugirió lanzarlo vivo a un pozo seco. Y así lo hicieron. Lo despojaron de su túnica de colores y lo arrojaron al fondo de la cisterna. Mientras deliberaban qué hacer con él, pasó una caravana de ismaelitas que iba rumbo a Egipto. Entonces decidieron vender a José como esclavo por 20 piezas de plata. Para encubrir su crimen, mancharon la túnica de José con sangre de cabra y se la llevaron a su padre, Jacob. Al verla, Jacob lloró desconsolado, convencido de que una fiera había devorado a su hijo. Mientras tanto, José era llevado a Egipto, encadenado y lejos de su familia. Su vida había cambiado en un instante. De hijo amado, pasó a ser esclavo en tierra extranjera. En Egipto, fue comprado por Potifar, oficial del faraón. Y allí, aún en su condición de esclavo, José prosperaba porque Dios estaba con él. Potifar notó su capacidad y lo puso a cargo de toda su casa, pero la esposa de Potifar lo miraba con deseo y trató de seducirlo. José, fiel a Dios, se negó una y otra vez, hasta que un día ella lo acusó falsamente de intentar abusar de ella. Potifar, lleno de ira, mandó a encarcelarlo. En la cárcel, José no perdió la fe. Dios estaba con él, y pronto se ganó la confianza del jefe de la prisión, que lo puso a cargo de los demás presos. Allí conoció al copero y al panadero del faraón, que habían tenido sueños extraños. José los interpretó con exactitud. El copero sería restituido a su puesto y el panadero ejecutado. Todo sucedió como José había dicho. Sin embargo, el copero se olvidó de él, hasta que, 2 años después, el faraón tuvo un sueño perturbador: 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas flacas, y 7 espigas llenas consumidas por 7 espigas marchitas. Ningún sabio pudo interpretarlo. Entonces el copero recordó a José. José fue llevado ante el faraón. Con humildad declaró que no él, sino Dios, daba la interpretación. Los sueños anunciaban 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambre. El faraón, impresionado por su sabiduría, lo nombró gobernador de Egipto, segundo en autoridad después de él mismo. De esclavo, José pasó a ser el hombre más poderoso de Egipto. Aquí aparece el giro inesperado de la historia. La hambruna llegó, tal como Dios lo había revelado.
Y no solo afectó a Egipto, sino también a Canaán, donde vivía Jacob con sus hijos. Al escuchar que en Egipto había trigo, Jacob envió a sus hijos a comprar alimento. Al llegar, se presentaron delante de José, sin reconocerlo, y se inclinaron ante él, cumpliendo así los sueños que había tenido años atrás. José, al verlos, contuvo sus emociones. Los puso a prueba, acusándolos de espías. Después de varias pruebas y encuentros, finalmente les reveló su identidad. Con lágrimas y abrazos, dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a Egipto. No os entristezcáis, ni os pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». El dolor de la traición se transformó en reconciliación. Lo que comenzó con odio terminó en perdón y salvación. El relato de José nos deja enseñanzas profundas. Primero, los sueños de Dios nunca mueren. Pueden tardar, pueden pasar por procesos difíciles, pero al final se cumplen. Segundo, la fidelidad en lo pequeño abre puertas a lo grande. José fue fiel como esclavo, como preso y como gobernador. En cada etapa se mantuvo íntegro. Tercero, Dios transforma lo malo en bien. Lo que sus hermanos planearon para destruirlo, Dios lo usó para salvar a multitudes. La vida de José es un espejo de Cristo. Traicionado por los suyos, vendido por unas monedas, humillado, pero luego exaltado para traer salvación a muchos. José es una sombra profética del Mesías que vendría siglos después. Ahora quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido traicionado, olvidado o injustamente tratado? ¿Crees que Dios puede usar incluso esas heridas para llevarte al propósito que tiene para ti? Déjamelo en los comentarios, me encantaría leerte. Y no olvides suscribirte a Historias del Evangelio para seguir descubriendo relatos que no solo cuentan lo que sucedió, sino que revelan cómo Dios obra aún hoy en nuestras vidas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que aún en medio de la traición, Dios sigue escribiendo una historia de esperanza. Porque al final, lo que otros intentaron para mal, Dios lo transforma en bien.